Vayan teniendo su palabra, su Biblia un poquito abierta porque vamos a ver muchas citas. Hoy voy a ver una que está en Proverbios 19:3, que ayer la hermana Adriana la tomó, tomó esta palabra para su mensaje. Ajá. Y me ayudó mucho, me bendijo mucho esta palabra porque él estaba hablando de los procesos que nosotros nos provoquemos y los procesos en los que Dios nos mete. Proverbios 19:3 dice: la insensatez del hombre tuerce su camino. Y lo que más me impactó a mí aquí es lo que dice la parte B del versículo 3. Y luego, contra Jehová se irrita su corazón. No sabe cuántas veces he visto eso, que van muy bien, están orando, se están congregando, están aprendiendo. Viene alguna problemática emocional, alguna problemática existencial, alguna lucha familiar, alguna oración no contestada, e inmediatamente se irrita nuestro corazón contra Dios. Y en Dios en su santo trono dice: ¿y yo qué culpa tengo? Si a veces son nuestras propias decisiones. Este versículo realmente a mí me bendijo mucho porque entonces quiere decir que yo debo de seguir igual siempre, buscando a Dios, orando, siendo de buen testimonio, obedeciendo su palabra. Si yo hago eso, mi fe está siendo desafiada, pero también mi fe está siendo nutrida. Entonces hoy vamos a empezar con valentía. ¿Están ahí conmigo? Muy bien. Valentía. Quería yo irme saltando muchas de estas cosas para avanzar, pero estudiando vi que tiene mucho contenido esto. Valentía. Cuando Dios habla, su voz requerirá muchas veces un acto de valor de nuestra parte. Es probable que esta valentía contenida en el libro de Josué sea el mejor ejemplo que conozcamos. ¿Por qué tiene que tener valor cuando Dios nos habla? Porque a veces va en contra de lo que yo ya me propuse humanamente hablando. Pero Dios tiene que sancionar esa propuesta, esa idea. Y si Dios no la sanciona, y si Dios me dice detente, más vale que me detenga, porque más adelante puede ser que el Señor te abra la puerta, pero con bendición. Entonces, primero me detengo, obedezco la voz de Dios y soy valiente. Dice Josué, se vio frente a la asombrosa misión de hacer pasar el río Jordán a una multitud de israelitas quejosos cuando el Señor le entregó un mensaje alentador en Josué 1:9. No lo vamos a leer porque aquí viene un pequeño resumen. En el espacio de esos 9 versículos, no menos de 3 veces, Dios exhortó a Josué a evidenciar un espíritu de valentía. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra. Dos cosas: esfuérzate y sé valiente. El cristiano no es de los que se cansan de trabajar. Ay, es que ya tengo muchos años trabajando. Muchas veces les he contado que mi mamá decía: ya tengo 60 años de guisarle a tu papá. Dice: ya me quiero ir a la puta de un cerro. Nunca se fue, hermano. Nunca se fue a la puta de un cerro. Siempre estuvo al pie del cañón y haciendo lo que debía de hacer. ¿Por qué? Porque el Señor nos llena de una fortaleza sobrenatural. La voz de Dios es para que venga una fortaleza sobrenatural. Y no tengo que estar buscando la voz de Dios de una manera espectacular. La voz de Dios puede ser así: un siervo apacible dedicado, un pensamiento, una pequeña visión en el momento que duermes. No tiene que ser espectacular, hermano. La voz de Dios es directamente a tu espíritu, directamente a tus pensamientos, a tu alma. Dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente. Josué 1:7. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Josué 1:9. Por eso no lo vamos a leer porque ahí viene ya la reducción de esos textos. Yo diría que Josué necesitaba valor para obedecer el mandato de Dios. Se necesita valor para obedecer a Dios. Se necesita, hermano, porque quisiéramos hacer lo que nosotros quisiéramos. Cada uno de nosotros tiene retos diferentes y esos retos solamente van, si son sancionados por Dios, adelante.
Pero si Dios te dice, sé valiente y aguanta, aguanten. ¿No le parece? Pensemos en lo que sería seguir los pasos de un hombre llamado Moisés. A pesar del milagroso liderazgo de Moisés, hasta él había fracasado en el intento de hacer entrar a los israelitas a la tierra prometida. Josué necesitaba bastante fortaleza espiritual, subraya eso, necesitamos fortaleza espiritual. Alabamos a Dios para recibir esa fortaleza espiritual, está en la página 50 hasta arriba. Fortaleza espiritual necesito para sostener mi trabajo y en el lugar donde estoy, porque entre más escale yo en el nivel de trabajo de mi empresa o a lo que yo me dedico de mi profesión, siempre voy a tener retos y los retos van a ser más grandes. Y entonces yo necesito fortaleza espiritual. Necesito fortaleza espiritual para tener una familia unida, para tener una familia que se lleve, cuando menos que se lleven bien, ¿verdad? Gloria a Dios. Para completar la tarea, no menos hoy, nosotros nos vemos necesitados de valor interior para acometer las obras que Dios nos ha asignado. Los discípulos, aquí da un resumen, necesitaban valor para responder al mandato de Jesús de seguirle. Pablo necesitaba valor para predicar ante quienes lo habían odiado anteriormente. Gedeón precisaba valor para vencer a sus adversarios. Cuando Dios habla, el cumplimiento de sus planes depende en alguna medida de que nosotros respondamos o no con un espíritu confiado y valiente. Confiado y valiente. Confiado es la palabra del Antiguo Testamento para fe. Fe y valiente. Su voz no nos llama a un discipulado tímido, subraye, sino a llevar a cabo un testimonio enérgico. Qué bueno que nos está recordando esto. Necesito tener un testimonio enérgico. Es que a veces como que nos vamos relajando un poquito y hay que tener un testimonio enérgico. Vamos a leer unos 2 o 3 versículos, ya le había yo dicho. A ver, Romanos 14:17 es el primero que vamos a leer. Romanos 14:17. Ahí voy, ¿eh? Ahorita tomé otra Biblia, a ver cómo me va. Romanos 14, versículo 17. Dice, porque el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Eso es el reino de los cielos. Yo tengo que tener un testimonio enérgico para vivir dentro de la justicia, la paz y el gozo del reino de los cielos. Es lo que más me conviene. Si yo me salgo de ahí, puedo acarrear sufrimiento y luchas familiares y personales. Primera de Corintios 4:20, por favor. Y aquí le completo la idea, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Fíjense lo que dice Pablo. No, no consiste en podernos exigentes, consiste en poder. Muchos de ustedes tienen la preciosa oportunidad de orar por alguien que necesite una intervención de Dios, ya sea de sanidad, ya sea de provisión económica, ya sea de una necesidad familiar, de una crisis existencial. Yo les voy a suplicar algo. Póngale la mano y ore por esa persona. No pasa nada. Usted va a orar en el nombre de Jesús. Y si esa persona está teniendo la confianza de platicarle algún problema que tiene, lo mejor es orar por ella, porque no nos ha dado
porque el reino de los cielos no consiste en palabras, sino en poder, no en nuestro poder, sino en el poder que Dios puede hacer, puede derramar a través de nuestra palabra, de nuestras bocas. Amén. Y voy a terminar esta parte con Mateo 11:12. Mateo 11:12. Dígame, por favor. Estoy esperando que lleguen. Mateo capítulo 11, versículo 12. Y ahorita vamos al repaso. Mateo 11:12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. En otro día, en otra versión dice que los valientes, porque pues eso de violentos, como que no quiero parecer terrorista cristiano, ¿verdad? Pero tenemos que ser violentos. No podemos ser timoratos, tenemos que atrevernos, dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Hasta ahí se acabó. Pero el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Se necesita ser valiente, se necesita ser violento, se necesita ejercer el poder de Dios en nuestras manos para que yo viva dentro de la valentía que Dios requiere para vivir la vida cristiana. Yo creo que todos los que me están escuchando de alguna manera han recibido esa necesidad muchas veces de ser valientes, de decir, sí, Señor, no pasa nada, contigo para adelante, sin ti no puedo hacer nada. Y sabe, cuando nosotros no somos valientes, Dios siempre nos abre una puerta de bendición. No te pongas triste cuando, y se lo voy a platicar ya de una vez porque se me vino a la mente, en 1980, creo que 88, yo estaba trabajando en Guadalajara, me estaba yendo bien, pero por alguna razón estaba yo asociado con dos personas y mi socio vino a decirme un día muy temprano en la mañana, lo vi que estaba raro, y le dije, ¿qué tienes? ¿Ya quieres romper la sociedad? De una vez dímelo, porque para mí es más importante tu amistad, el que somos familia, que el negocio. Si quieres romper la sociedad, dímelo. Estaba yo en Guadalajara viviendo. Ni me asusté, ni nada. Agarré todas mis chivas y me trasladé para la casa en la que vivo ahora, en el 88. Pero se rompió la sociedad. Y yo le dije, bueno, pues del dinero que yo he invertido, tú dame una liquidación de lo que tú consideres correcto y se acabó. La liquidación fue una cosa, una locura, hermano. Me liquidaron 6 veces lo que yo había invertido en 2 años. O sea, para mí fue un negociazo, si lo ves desde el punto de vista humano, pero desde el punto de vista espiritual fue el obedecer lo que Dios quería de mí. Y eso es más importante que quedarme en un negocio o quedarme haciendo algo que yo no debía de hacer. Ahí todavía no lo entendía, ¿verdad? Seguía yo así como que dando palos de ciego porque no había nadie que me dijera, no te salgas de trabajar, o si te salgas de trabajar, o cuídate por favor, o haz esto lo mejor posible. Dios tiene palabra para cada uno de nosotros y tenemos que ser valientes. Se lo platiqué porque, para que sepa usted que también he pasado por esas de que te digan, muchas gracias por tus servicios, Dios te bendiga. Y sí, Dios me bendijo más de lo que ustedes puedan imaginar. Entonces, hoy vamos a leer un repaso de la página 50. ¿Repaso de qué? Que la voz de Dios tiene que ser consecuente con la palabra, que puede haber un conflicto con la sabiduría humana. Vas con un doctor y el doctor te dice, como me dijo a mí en la primera operación de mi esposa, su esposa no va a vivir más que 5 años. Ya tiene dando lata aquí como 12 o 13 más, hermano. Pues no me cumplió la palabra ese doctor. ¿Sí me entiende? ¿Me explico? Estoy gozoso, pues. Tiene como 12 o 13 años de eso. Nunca lo creí, nunca me entristecí. Otra cosa, no lo hablé. Por años no se lo dije a nadie, pero muchos años. Yo aprendí eso cuando prediqué eso
de Jesús cuando le trajeron a la mujer sorprendida en el acto de adulterio, que Jesús se quedó callado un buen tiempo. A veces es necesario callarnos, esperar que Dios actúe. Entonces, consecuente con la palabra, la voz de Dios, te va a crear un conflicto con la sabiduría humana que te va a decir que no lo hagas y te va a tener un choque con tu naturaleza carnal y tú tienes que seguir adelante y tienes que desafiar tu fe. Dios está desafiando tu fe a que las cosas sucedan y ser valiente. Ese es el repaso que vamos a ver ahorita en esta parte. Me pareció interesante, por eso lo vamos a leer. Repaso, página 50. Apliquemos ahora estos 5 puntos a Mateo 16, y así después lo quiere usted leer, y veamos de qué manera se relacionan entre sí. Primero, ¿era consecuente con la escritura la afirmación de Jesús de que iba a morir? En Mateo 16, Jesús le está hablando a sus discípulos de que se va a morir. ¿Era consecuente con la escritura la afirmación de Jesús de que iba a morir? Sí, según Isaías 53 lo era. Era un cumplimiento de una palabra profética. ¿Ok? Segundo, ¿entraba en conflicto con la sabiduría humana la afirmación de Jesús? ¿Estaba reñida con la lógica humana de aseveración de que sería muerto y que resucitaría al tercer día? Es obvio que sí. No podían entender cómo iba a resucitar al tercer día y por qué tenía que morir. Por eso Pedro salió con que no te pase eso y ahí el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás, me eres estorbo. Ayer predicaron de eso a las 12:30. Tercero, chocaba con los deseos carnales de Pedro la observación de Jesús. Por cierto que sí, porque Pedro se veía como uno de los integrantes del grupo de discípulos y si Jesús moría, ¿a dónde quedaba Pedro? Seguramente que quedaría afuera. Les importaba más cuando Jesús muriera, llegó la mamá de Juan y de Jacob, le dijo, Señor, no solamente te pido que en tu reino, uno de mis hijos a tu derecha y otro a mi izquierda. O sea, nos vamos, miren, aquí yo chocaba con los deseos carnales de Pedro, ahí le puse una flechita, mi vista carnal es muy corta. Tu vista espiritual tiene que ser, tiene que ir más allá de lo que están viendo tus ojos con tus 5 sentidos. Y la vista espiritual tiene que ir más allá de lo que Dios va a hacer en cada uno de nosotros. Tienes que seguir, tener esa seguridad de lo que Dios va a hacer en tu vida, de lo que va a hacer en tu negocio, en tu profesión, con tus hijos. Lo tienes que hacer. Tienes que ir más, ver más allá. Probablemente ahorita estás viendo mucha turbulencia, sí, probablemente sí, pero tú tienes que ver más allá por medio de la fortaleza espiritual. Para eso es la voz de Dios, para que yo vea más allá de lo que Dios quiere que yo haga. Voy a seguir leyendo. Desde luego que si Pedro había visto mucho en su vida, la proclamación de la resurrección por parte de Jesús constituía un monumental desafío de fe. Se oponía a todo, a toda la lógica humana, a todos los pensamientos humanos, se oponía a lo que Jesús dijo. Jesús dice la palabra que el evangelio es locura y tú te tienes que mover en esa locura, nutriendo tu fe y dejando que Dios hable a tu corazón y a tu espíritu y te diga qué tienes que declarar. Lo más importante es declararlo con nuestros labios, hermano. No debemos de... ¿Cuántas veces no me ha pasado que va uno con un médico y te dice, un día fui con un urólogo y le llevé mis estudios y me dijo, aquí dice que está usted enfermo de los riñones y ya no tiene remedio. Le dije, pues no recibo, doctor, discúlpeme, fue hace como 20 años, hermano. Dije, no, no recibo, doctor, discúlpeme, me voy a retirar, porque sí me retiro, ¿eh? No saben cómo soy con los doctores, ¿eh? Ahí los dejo hablando a los otros. No voy a estar recibiendo ninguna sentencia de muerte ni ninguna cosa que Jesús no me ha dicho. Y todavía sigo aquí dando lata, gloria a Dios. No reciba, hermano. Si ves que tu cartera está un poquito escasa, empieza a verla y dice, Señor, yo la veo llena, Señor. Vienen los billetes en el nombre de Jesús, viene tanto dinero, lo que necesites. Si ves tu cartera vacía, no le vas a decir, mándame 50 millones de pesos. No, si no estoy hablando de locuras.
algo coherente, de acuerdo a tus necesidades, de acuerdo a tu forma de vivir, de acuerdo a lo que necesites. Dios desafía tu fe actualmente. Hoy, este día, Dios está desafiando tu fe y te está diciendo, ten una vista más profunda en el Evangelio, en la palabra. La palabra no se lea, pero a ver cómo se la aplico a mi hermano Raúl Rangel, que ya se me va a Estados Unidos, y le tengo que aplicar la palabra porque ya me cayó mal que se me va a ir. Entonces tengo que decirle tres palabras. No, hermano, la palabra es para que Dios lo lleve y lo traiga y lo bendiga y encuentre todo en bendición en su casa. La palabra tiene que ir más allá de mi vista y de mi corazón. Pues sí que sí. Se va Raúl a Estados Unidos a ver a su hijo, pues sí, sí, me he acostumbrado a estar con él, sí, es una persona que aprecio, que quiero, que me cae muy bien y todo. Pero ¿qué voy a decirle? Dios me dijo que no te vayas. Por favor, hermano, no pongamos a Dios en cosas que no son reales. Desafía tu fe y desafía cada día tu fe. Yo no sé cómo veas a tus hijos, pero tú tienes que desafiar tu fe. ¿Estaría dispuesto a seguir a un hombre que decía que era el Mesías, pero que estaba a punto de perder su vida? Sí. ¿Tendría el valor de preservar si Jesús realmente se levantaba de los muertos de seguirle? No cabe duda de que la voz de Dios exigía valor, tanto valor que después de los 3 días que las mujeres les dijeron que ya había resucitado, Pedro se fue a pescar otra vez. Se le olvidó todo lo que le dijo Jesús. Miren, es bien importante que contemos nuestras bendiciones, hermanos. Todos los días tenemos bendiciones. Acabo de leer un principio de cómo utilizar mi boca. Y decía este hermano que si se te ponche una llanta, en lugar de que te pongas a echar rayos y centellas y enojarte, es que Morena no arregla las calles y hay puros baches y puros hoyos, etcétera. Es un desafío de fe, hermano. Lo que tienes que, se te ponchó la llanta, te tienes que bajar y decirle, gracias Señor, porque se me ponchó la llanta. Gracias Dios. Decía que te dieras 3 veces gracias a Dios. Gracias Dios porque se me ponchó la llanta y no me pasó nada. Gracias Dios porque tengo una llanta de repuesto. Y 3, gracias Dios porque tengo la capacidad y la fuerza para cambiar la llanta. Es tan sencillo que le des 3 gracias a Dios en cualquier cosa negativa que te esté sucediendo. Gracias Dios porque me dijeron esto del médico, pero tu palabra dice que estoy sano. Gracias Dios porque me voy a cuidar, voy a comer mejor, voy a bajar este tonelaje que traigo que no me ayuda bien. Estoy hablando de mí, pero darle gracias a Dios, no que saliendo del doctor voy a echar unos pambazos, pues no, ya no se puede, hermano. Y en la noche unos dos tamales de aquí de la esquina, que están bien ricos, siempre que paso por ahí, hay un tamal de verde y uno de dulces, y me aguanto, y tengo 6 meses de no comer tamales, hermano, porque no puede uno dejarse llevar, ¿sí? Gracias a Dios porque estoy sano. Gracias a Dios porque tengo la capacidad de seguir adelante. Gracias a Dios porque puedo manejar mi vida. Hermano, Juan, 3 veces dale gracias a Dios cada vez que te suceda algo en lo que no estés muy de acuerdo. Estoy hablando que la voz de Dios exige valor. Va a llegar a verte un hijo y te va a decir alguna cosa que no te moleste. Gracias Dios porque lo voy a ver transformado. Gracias Dios porque va a ser tu siervo. Gracias Dios porque lo voy a ver congregado en lluvia de gracia. Así de fácil, hermano. Es una regla que te estoy dando. Una recomendación, pues no es regla. Muy bien, voy a seguir leyendo. Aun cuando Jesús era obviamente quien hablaba en este pasaje, Pedro respondió declarando que lo que había dicho no pasaría nunca. Jesús le dijo a Pedro que no tenía puestas su mente en los intereses divinos, sino en los del hombre, y le dijo a Satanás que se quitase de delante de él. Por boca de Pedro, Jesús supo que Satanás se había opuesto a su muerte en la cruz. Si el día Satanás está queriendo molestarte, échalo para afuera. Uno lo puede percibir rápidamente porque no hay comunión de la luz con las tinieblas. Tú lo puedes percibir. Estoy seguro de que Pedro en su entusiasmo y emoción señaló lo que dijo como expresión de lealtad y fidelidad.
El problema era que no era la voz de Dios, subraya. El problema era que no era la voz de Dios, página 52 hasta arriba. Aquí lo importante es que cada vez que tengamos una situación, hablemos la voz de Dios. Hay un pasaje que dice que hablemos la palabra propia para edificación. A ver si me lo buscas, Johnny. Lo que debemos de reconocer con claridad es que Satanás es maestro del engaño, subrayelo, maestro del engaño, y le voy a decir, padre de mentira, dice la Biblia. Todo lo que el diablo nos quiere decir es mentira. Mediante su astucia y su falsedad, tentó a Adán y Eva a rebelarse contra Dios en el huerto del Edén. Obró con engaño por la forma en que habló en aquel entonces y sigue obrando en la misma forma hoy. Y a veces te va a traer algún pariente carnal o algún hermanito en la carne que te va a decir algo que no está correcto. Deséchalo. Como creyentes en proceso de maduración, subraya, estamos en un proceso de maduración. Si oímos la voz de Dios, Él no nos hará adoptar decisiones equivocadas, subraya. Nos protegerá en la medida en que andemos en el Espíritu, subraya, andar en el Espíritu y entendamos la centralidad de la cruz. La centralidad de la cruz es que Jesús murió en la cruz del Calvario para darnos una vida diferente y que Él llevó todos nuestros pecados y nuestras diferencias. Andar en el Espíritu significa que tú permitas que el Espíritu Santo a través de la palabra te hable y que en ese hablarte tú puedas tomar decisiones que sean de bendición para tu vida. Voy a seguir leyendo porque quiero llegar a varias cosas. Podemos distinguir entre la voz de Dios y la de Satanás a pesar de la habilidad de este último para disimularla hábilmente. Se presenta como ángel de luz junto con todos los atractivos apropiados. Siempre lo he dicho. En el mundo siempre nos han pintado al diablo con cuernos, rojo, que asusta, que apesta azufre, no sé qué tantas tonterías, hermano. Entonces nosotros tenemos que quitar y borrar todas esas imágenes inapropiadas y equivocadas, porque no es así. Es muy sutil la forma en que el enemigo nos quiere engañar. Es por eso justamente que los mismos creyentes pueden ser engañados. Hay una multitud de hijos de Dios en la actualidad que viven engañados por Satanás, pensando que han oído la voz de Dios. Mira, hermano, es muy sencillo. Dios no puede decirte que hagas un cambio geográfico de golpe y porrazo. Dios no puede decirte que si te vas a trabajar a donde te lo están ofreciendo, que te vas a hacer rico en 3 meses, que te van a dar el triple de sueldo. Esas cosas no son posibles humanamente hablando y espiritualmente hablando. Yo no las necesito oír. Si tú trabajas en una profesión, tienes una experiencia profesional, tienes un negocio, mantente firme en ese negocio, porque ahí es donde va a venir la bendición. No es que Dios te va a cambiar el negocio, no es que Dios te va a llevar a hacer otra cosa. Yo le tengo mucho miedo a los cambios geográficos porque yo hice 3 cambios geográficos en mi vida. En el último me fue bien, pero me dijo mi esposa cuando llegamos a esta casa, de aquí no me sacas más que con las pies para enfrente, ¿eh? No quiero volverme a salir de aquí. O sea, se acabó la aventura de andar de llanero solitario y de Boy Scout y todo lo que tú quieras. Ya no quiso salirse de aquí. Y estuvo bien porque era lo que Dios quería, hermano. Pero lo que yo te quiero decir es que a veces nos proponen cambios muy ventajosos económicamente hablando y yo tengo que tener mucho cuidado. Porque si estoy bien en lo que estoy ganando, no tengo que buscar un cambio inapropiado porque no es la voz de Dios. Dios no te va, en pocas palabras, a ver, se lo voy a decir, no sé en qué año, tal vez hace 20 años, una oveja de la iglesia estaba formando un laboratorio de medicinas y me dijo, necesito un contador y te quiero ofrecer ese puesto a ti. Le dije, sí, cómo no, ¿qué es lo que quieres? Pues que quiero que tú lleves la contabilidad del laboratorio. Yo para esa época tenía yo como más de 10 años de haber cerrado el negocio que teníamos, estaba yo completamente obsoleto
y me dijo, te voy a ofrecer 50,000 pesos de sueldo. Era para mí algo así como que, híjole, era un patadón, hermano. La iglesia tenía como unos 30, 40 miembros, tal vez no más. Era difícil para mí. Y me puse a orar y le respondí a esta hermana muy linda. Le dije, mira, no te quiero perjudicar. Yo ya no puedo trabajar de contador. Primero, tengo un llamado. Segundo, tenía yo que ponerme a estudiar primero para poder trabajar ahorita, actualizarme. Tengo más de 10 años de estar obsoleto. Y lo aceptó bien porque yo fui muy franco. Y otra cosa, no puedo no estar jugando, yo no puedo salirme de lo que yo, ya en esa época yo ya sabía que yo era pastor, ya no me podía yo salir, ya no podía yo estar jugando con Dios, decía, ay, sí, ahorita, sí, señor, mañana no. Por eso le leí lo de Proverbios, no aguantar hasta que Dios hace la obra en cada uno de nosotros. Hay gente que de la iglesia que dice haber oído su voz y que Él les ha revelado que Jesucristo no es el Hijo de Dios. Imagínense nada más. Que no vaya a suceder en lluvia de gracia porque lo sacamos en peso. Esto no es cierto. Desde luego, la Biblia dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido del mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Primera de Juan 4, del 1 al 3. Un día vino una hermana y me dijo que en la iglesia de su hermanita, que nunca se ha congregado conmigo, le había dicho que estaba endemoniada y que necesitaba una limpieza espiritual. A veces pienso que las personas que declaran mucho de demonios, en realidad nunca se han enfrentado a un endemoniado con la fuerza bruta que tienen, que no los puedes controlar con tus fuerzas ni con la fuerza de 3 o 4 hombres. Entonces vino a mí la hermana y me dijo, es que me dijeron que estoy endemoniada, que necesito un exorcismo. A ver, vamos a la oficina. Y saqué este versículo, grábenselo bien, es un versículo que prueba los espíritus. Primera de Juan 4 del 1 al 3. Y lo hice que lo leyera, sobre todo en la parte donde dice, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y entonces yo le hice que lo leyera. Dije, ahora a ver, repite. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo de carne es de Dios. ¿Ya te fijaste que sí pudiste hacerlo? Entonces no estás ni oprimida, ni estás enchangolinada, ni nada. Que no te estén diciendo esas cosas. Miren, hermanos, yo me topé con personas que les hacíamos repetir este versículo y empezaban a alegar. ¿Y por qué? No, no lo voy a repetir. Ni creas que me vas a convencer con tus tu verborrea. No me vas a convencer y no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. ¿Sabes cuándo lo hacían? Cuando confesaban a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Ahí había un cambio espiritual. Porque el que hace cambiar a las personas es Jesús, no soy yo. Por eso no es con fuerza, sino con poder, como dijo Pablo. Entonces, como yo sí lo he visto personalmente de personas que no han querido confesar, yo me acuerdo de uno que vino era pariente mío, está enfermo de diabetes, muy, muy, muy joven. Le dije, oye, he estado orando por ti para orar para tu diabetes. Ay, no, 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 yo estoy muy tranquilo con esa señora, déjame en paz. Bueno, pues si es tu señora, ¿qué le voy a hacer yo? Pero siempre tengo que estar luchando. Voy hasta abajo. Satanás no golpea la puerta para enseguida decir, hola, yo soy Satanás, sino que entra por la puerta de atrás valiéndose del lenguaje más astuto, convincente y persuasivo posible. La mejor forma del mundo para engañar a los creyentes es la de envolver un mensaje en lenguaje religioso y declarar que el mismo contiene alguna nueva intuición procedente de Dios. Nada, tiene que ser todo estable, todo firme. Muy bien. No sé si vamos a llegar a donde yo quería. Sí.
Página 52. Los últimos dos renglones del primer párrafo dice, el crecimiento personal de nuestro ser espiritual debería de ser nuestra prioridad. Punto. ¿Cuál es tu prioridad ahorita? Espiritualmente, ¿cuál es tu prioridad? Mi crecimiento personal de mi ser espiritual debe de ser nuestra prioridad. Tenemos muchas prioridades de hacer ejercicio, de comer bien, de cuidarnos, nuestra salud, todo eso está muy bien, pero tenemos que tener una prioridad, crecer espiritualmente, cada día. Muy bien. Los efectos sobre otras personas. Voy hacia ese. A Dios le preocupa la influencia que ejercemos como creyentes y el testimonio que damos a los demás. Subráyalo todo. A Dios le preocupa la influencia que ejercemos como creyentes y el testimonio que damos a los demás. ¿De veras eres influencia? Yo conocí una cristiana que era tan latosa que cuando llegaba a la casa de su hermana y veía que llegaba, le cerraba la puerta, no la dejaba entrar. Un día estuve en un lugar allá por la Plaza Iturbide en San Luis Ayuca, aquí vamos a predicar muy seguido en esa iglesia, y yo tuve que dar palabras de aliento a un anciano de la iglesia porque nos invitaron a cenar a la casa de ese hombre que era abuelo de una de las mujeres que nos invitaban con su esposo, y estaba él muy triste porque llegó una persona invitado ahí a predicar y le había roto una mesa de una cena del Señor, esa, sí la han visto, ¿no? Como la que yo creo que la pintó Leonardo da Vinci o algo así. La cena del Señor, una imagen una pintura, una imagen, era de cartón, y estaba muy triste porque entró esta persona, la tomó y se la rompió a pedacitos. Y me dijo, es que me la había regalado mi abuelita. ¿Se imagina lo que le estoy diciendo? Para mí puede ser que no tenga ningún significado, pero para él puede que tenga algún significado. Tenemos que ser influencia y un buen testimonio, pero no tenemos que ser religiosos, hermano. No se espante cuando entre a una casa y empiece a ver cosas. Mejor póngase a orar para que Dios le muestre realmente lo que hay. A mí me encanta ir a las casas y ver qué hay. Si hay alguna medida de dureza o rigidez para otros en lo que oímos, entonces no es de Dios. Traté también de consuelo y fortaleza a una maestra como de 65 o 70 años, cuando yo estaba muy joven de piano, que llegaron unos de la iglesia a su casa y ella era maestra de piano. Utilizaba las partituras de Chopin, de Beethoven, de todos los que escribieron la música clásica. Ah, pues las rompieron. Y me dijo la maestra, es que me dejaron sin material para que yo pueda trabajar. Imagínense lo que le estoy diciendo. Esas son imprudencias religiosas que no podemos permitir. No podemos permitir. Él nunca, dice aquí, él nunca habla acerca de nuestra vida, habla sobre nuestra rendición. Dios quiere vernos rendidos a Él. Acerca de nuestra voluntad de entrega, se refiere a nuestra crucifixión, nuestra muerte, habla sobre la necesidad de amar a nuestro hermano, sobre la necesidad de que llevemos las cargas los unos de los otros en cuanto a alentarnos los unos a los otros. Sí, porque viene a decirte alguien, ay, fíjate que tengo este problema, ya te lo había dicho, sí, sí, ya lo había yo visto desde cuándo que te iba a ir mal. Es que te lo mereces porque no haces caso. Ponte a cuentas con el Señor porque quién sabe cómo andes y tú cómo sabes cómo anda. No, hermanos, vamos a ser empáticos, vamos a hacer influencia con un buen testimonio respecto a la importancia de no ocasionar tropiezos a otros. Podría yo platicarle de esto de los tropiezos a otros muchísimo en este momento, pero de veras muchísimo, de cómo se aplicaba unas reglas y normas estrictas que no habían emanado de la Biblia, sino de la personalidad del que las aplicaba. Respecto a la importancia de no ocasionar tropiezo a otros, Satanás nos dice que podemos hacer lo que nos plazca,
que no deberíamos preocuparnos por el efecto que ejerce nuestra vida sobre otro. Nos dice que toda persona es una isla y vuelta sobre sí misma y que deberíamos satisfacernos a nosotros mismos únicamente. No es cierto eso. Cuando Dios habla, no solo tiene nuestro propio interés en mente, sino también el bien de todas las personas a nuestro alcance. Dios habla para bendición de todos los que estamos ahorita congregándonos o del lugar donde te congregas. Dios habla para esa bendición. Siempre obra para bien de todo su pueblo, no para unos cuantos únicamente. Y empecé esto de los efectos sobre otras personas. A Dios le preocupa la influencia y el testimonio. Tienes que ser una persona de influencia. Tienes que ser una persona que la gente busque, que la gente diga, yo quiero estar con él. Te voy a pedir que vayas conmigo a Apocalipsis 12:11. Es tan importante tu testimonio verdadero como tú no tienes idea. Que de veras seas una persona de influencia. Dice Apocalipsis 12:11. Voy a leer desde el versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. ¿Ya vieron cuántas cosas podemos desatar nosotros? Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos y el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos, y en ese ellos ponle tu nombre. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Le has vencido por la palabra del testimonio de cada uno de ustedes. Tu testimonio es importante para Dios. ¿Qué te pasa? En el tráfico uno te dice algo, una palabra altisonante. Ah, pues si yo me sé cuatro, ¿por qué no le voy a contestar? O te pasa una moto y casi, casi te choca y quieres alcanzarla y cerrártele. Tenemos que tener testimonio, porque el testimonio no es para quedar bien con nadie, es para que Dios sepa que en tu corazón Él gobierna y que su voz es lo más importante para ti. ¿En cuántas cosas en la semana tendríamos que estarnos desquitando de lo que nos hace la gente? Mi hermano, todas. No se preocupe, délo por hecho, délo por perdido. El Señor siempre tiene bendición para nosotros, no tenemos que preocuparnos. Tengo que preocuparme porque mi testimonio sea reconocido por la gente. No que yo diga, yo soy pastor y viajé a Costa Rica y me fui a Estados Unidos y por aquí y por allá y he predicado por todos lados y llevo como 350 bodas. Esas cosas no sirven, hermano, no me sirven. Lo que me sirve es que la gente diga, mi hermano me dio una palabra de consuelo. Mi hermano, mi hermana puso una mano de bendición sobre mi vida en un momento difícil. Eso es lo más importante. No es importante lo que yo me presente. Es importante lo que Dios diga de mí y lo que la gente diga de mí. Me estoy tomando un poquito esto del testimonio porque a veces el testimonio es lo que más se va negociando y no debemos de negociarlo. Muy bien, paciencia, dice aquí. Voy a leer un poquito de paciencia porque quiero terminar. Ay, ya casi me acabó el tiempo. En ninguna parte de las escrituras encontramos que Dios dice que debamos apresurarnos a tomar una decisión. Él no opera de esa forma. Todo el que está vinculado con el mundo de las finanzas sabe que el éxito no se basa en las decisiones instantáneas. Si bien puede haber momentos cuando se hace necesario oír su voz con premura, Dios nunca nos pide que actuemos ciega y apresuradamente. Es posible que tengamos que dar pasos veloces, pero podemos darlos de acuerdo con la voluntad de Dios sin apresuramiento ante una situación
Nada. Entonces no tenemos que tomar las decisiones con la mente caliente. Si yo voy a comprar la comida el lunes con una hambre del 10, me traigo chicharrón y me traigo todo lo que no debo de comer, porque voy con hambre. Le voy a leer los salmos que están aquí. Salmo 27:14 dice, nos exhorta, aguarda a Jehová, esfuérzase y aliéntase tu corazón. Sí, espera a Jehová. Esta parte es una parte de fe, en la que cualquier situación en la que estés ahorita atorado, tienes que esperar a Jehová. Luego dice el Salmo 62:5, alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Luego aquí viene un ejemplo del rey Saúl, y ahí lo voy a dejar ahorita porque quiero llevarlo a algo que está en la página 54. Y ahí nos vamos a esperarnos. Dice, Jerusalén estaba en ruinas, un apesadumbrado Nehemías se sentó y lloró, e hizo duelo por algunos días, y ayunó y oró delante de Dios del cielo. Nehemías 1:4. Aquí sí le voy a enseñar algo que es bien básico. Nehemías es un libro que fue escrito cuando el pueblo de Israel estaba cautivo en Babilonia por su desobediencia y por su idolatría y porque estaban teniendo las costumbres de los pueblos paganos. Y Nehemías, gloria a Dios. Nehemías 1:1, espero que esté ahí porque le voy a llevar a varios versículos. Nehemías 1:1, palabra de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino. El mes Quisleu es diciembre, acuérdese bien, Quisleu es diciembre. Y dice, vinieron y le reportaron cómo estaba la ciudad, y en el 4 dice, cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Entonces, Nehemías hizo duelo y se puso a orar. Se acongojó mucho por la ruina que había en Jerusalén. Era el copero del rey, Artajerjes. No podía estar triste nunca cuando le sirviera su vino y cuando probara los alimentos. No podía, porque si estaba triste significaba que no le gustaba su trabajo y lo podían matar. Nehemías 2:1. Sucedió en el mes Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. El mes Nisan es abril, diciembre, enero, febrero, marzo y abril. De 4 a 5 meses de oración, de intercesión, de preparar el tiempo. No tomo una decisión apresurada. Ahí nos vemos, seré el copero del rey, pero yo voy a ir a ver qué hago por Jerusalén. Y entonces Nehemías en ese tiempo creó un plan. Estoy tratando de sembrar algo importante en tu vida. Mientras estás en espera de lo que quieres de Dios, desarrolla un plan. Fíjate, dice el verso 5, 3, y dije al rey, para siempre vive el rey, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad casa de los sepulcros de mis padres está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios del cielo. ¿Qué cosa pides? Ya estaba preparado Nehemías para pedirle lo que tenía que pedirle. Vamos a ver lo que le pidió para que vea usted cómo se preparan las cosas en oración mientras Dios no te contesta algo. Y dije al rey, si le place al rey,
tu siervo hallada gracia delante de ti. Envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Era algo tan temerario esto porque él era el copero del rey. ¿Quién se iba a quedar sirviendo al rey? No era tan fácil y se lo pidió. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él. Qué bueno que estaba ahí la reina, porque si no, luego la reina dice que no y el otro no puede ir a ningún lado. ¿Cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Fíjate, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Ya sabía qué pedirle, ya tenía el tiempo, ya sabía qué iba y qué iba a hacer. Y además dije al rey, si le place al rey, este de veras que se fue con todo, ¿verdad? Con toda la fe, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Claro, si era un esclavo de Babilonia y se iba a ir así nomás, así olímpicamente, no, llevaba su salvoconducto. Tú en la intercesión estás buscando un salvoconducto de las decisiones que vas a tomar. Y luego dijo, y carta para Saf, guarda del bosque del rey para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré, y me lo concedió el rey. Fíjese bien, según la benéfica mano de Jehová sobre mí. ¿Ya vio todo lo que le pidió? Si Dios no te ha contestado algo, empieza a hacer un plan. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Qué importante es que cuando oramos nos preparemos para que la bendición llegue en forma abundante, porque la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza a ello. Es súper importante que yo me prepare. Madera, caballos, ejércitos, salvoconducto, el tiempo. ¿Sabes qué? Con eso voy a terminar hoy y veremos las consecuencias a ver si me animo la semana que entra. Pero yo quiero dejarte esto de Nehemías. Probablemente tengas algunas peticiones atoradas delante de Dios este día en tu corazón, pero ese tiempo de espera es un tiempo de planeación, es un tiempo en el que tú tienes que ponerte en la línea con Dios de decirle qué voy a hacer, para dónde voy a jalar, de qué manera tú me vas a bendecir, Señor, de qué manera tú me vas a fortalecer. Dame una estrategia. Este Nehemías hizo una estrategia completa de lo que iba a pedir. Necesitamos volvernos cristianos, escuchando la voz de Dios para tener una estrategia plena y completa de lo que Él quiere para nosotros. Cierren sus ojos un momento. Amantísimo Padre Celestial, yo te pido que tú traigas paz al corazón de mis hermanas y de mis hermanos, y que a través de esa paz tú les hables y les muestres el camino y les digas qué hacer y cómo hacerlo, Señor. Tú eres un Dios que tiene la capacidad, Señor, de hablarnos directamente al corazón a cada uno de nosotros. No importa que nuestros hijos a lo mejor nos estén portando tan bien, tú tienes la capacidad de transformarlos. No importa que las finanzas no estén en el mejor momento, tú tienes la capacidad de prosperarnos más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, Señor. No importa que la salud no esté bien, en el nombre de Jesús va a mejorar y va a estar mejor cada día. Padre, yo bendigo a mis hermanas y a mis hermanos y declaro que tú concedes la petición de su corazón. Muéstrales el camino por medio del Espíritu Santo, Padre. Amén.